de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios, al libro del profeta Jeremías, de los profetas mayores. Profeta Jeremías, capítulo 1, verso 18 y 19, dos versos. Voy a leerlo, estamos grabando para los que están en Facebook, en YouTube, que lo van a ver posteriormente. Entonces vamos a leerlo, usted lo sigue allí en su Biblia. Dice así el texto bíblico. Porque he aquí que yo te he puesto este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando leemos esta historia, es Dios quien le está hablando al profeta Jeremías. Y Dios, a través de estas palabras, le está haciendo un llamado, pero también le está encomendando una misión. Y esa misión que Jeremías tenía que cumplir era con el pueblo de Dios. En esa misión, Dios está poniendo a Jeremías en un momento exacto y en un lugar específico para llevar a cabo sus propósitos. Escúchelo bien. Dios está poniendo a Jeremías en un momento, en un tiempo exacto y en un lugar para que Jeremías cumpliera los propósitos de Dios. Asimismo, como Dios lo hace con Jeremías, lo hace con cada uno de nosotros. Nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, también Dios tiene para nosotros propósitos. Y esos propósitos Dios los va a cumplir por medio de nosotros en el lugar donde Él nos quiere colocar, donde Él nos quiere poner, ¿cierto? Entonces, Dios quiere que cumplamos un propósito en nuestra familia. Dios quiere que cumplamos un propósito en nuestro trabajo. Dios quiere que cumplamos un propósito en nuestro barrio. Dios quiere que cumplamos un propósito con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. En fin, allí donde Dios nos haya puesto, por medio de nosotros, Dios quiere cumplir un propósito. Hay un propósito que es general para todos, ¿no? Y es el más importante y que tenemos que entender. Dios nos ha puesto en diferentes contextos, ¿verdad? Porque yo estoy en el contexto de mi casa, de mi hogar. Estoy en el contexto de mi trabajo. Estoy en el contexto de las campañas políticas, los que están en la política, ¿cierto? Estoy en el contexto de el barrio, de los vecinos, de los, ¿sí? El contexto de mis amigos, el contexto hasta de los que les compro en el mercado, ¿cierto? Todos esos Dios nos ha puesto con un propósito. El propósito general de Dios es que usted y yo seamos luz y salvación, dos cosas, luz y salvación. Que a través de nosotros, que somos luz porque Jesús dijo que somos luz, la luz del evangelio la alumbre a las personas y puedan conocer a Jesús, que es el único que les da salvación. En Hechos capítulo 13 verso 47, vamos todos allí. Hechos capítulo 13 verso 47. Dice ahí la palabra del Señor. Hechos, después de el cuarto evangelio, después del evangelio de Juan, viene Hechos, Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y ahora Hechos. Usted se va a mover ahí en el capítulo 13, el verso 47.
dice así: porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Así como Dios le está diciendo al apóstol Pablo allí, también nos dice a nosotros. Nosotros somos luz. Si usted está en un contexto donde usted no está mostrando la luz de Jesús, entonces usted es como esa luz que es puesta debajo de un almud. De alguna forma, los que están en su contexto tienen que ver la luz que hay en usted, que es la luz de Jesús. ¿Para qué? Para que de alguna forma nosotros podamos acercar a las personas a Jesús para que tengan salvación. Ese es el propósito general, el propósito que todos tenemos. Pero hay otros propósitos que Dios le mandó aquí, o le dijo aquí al profeta Jeremías, el cual nosotros también tenemos que cumplir en el lugar donde Dios nos haya puesto. Y vamos a desmenuzar el texto de Jeremías. Vamos a desmenuzarlo. Volvamos al texto de Jeremías, capítulo 1, verso 18 al 19. Y vamos a desmenuzarlo y vamos a entenderlo. Porque cuando lo entendemos, entonces va cobrando sentido lo que esa palabra quiere decir. Muchos han pasado por ahí, muchos han leído ese texto, pero a veces les queda pensando, ¿qué será lo que el Señor le quiso decir a Jeremías? Eso hoy tiene que quedar completamente claro. El Señor le empieza a decir a Jeremías: porque he aquí que yo te he puesto en este día como ciudad fortificada. ¿Qué querrá ser una ciudad fortificada? Una ciudad fortificada es una ciudad que ahorita lo voy a explicar, pero lo que quiere decir es que da una cobertura espiritual. Eso significa ciudad fortificada, cobertura espiritual. Pero después Dios le dice a Jeremías, como columna de hierro. Una columna de hierro es para sostener y afirmar. Sostener y afirmar. Pero Dios también le dice a Jeremías, sigue diciendo el texto, y como muro de bronce. Como muro de bronce. Dios pone a Jeremías como muro de bronce para demostrar su poder y el respaldo que él tiene hacia el hombre de Dios. Eso hace. Ahora dirá, pastor, bueno, así más o menos entiendo, pero todavía no está claro. Más o menos ya voy entendiendo lo que Dios le quiso decir a Jeremías. Ahora vamos a ir a desmenuzar cada uno de estos. Son 3 punticos, lo vamos a entender. ¿Qué quiere decir ciudad fortificada? Porque usted es una ciudad fortificada, usted es una columna de hierro, usted es un muro de bronce, igual que Jeremías. Las tres cosas somos cada uno de nosotros. Entonces, vamos a la primera. Dios le dice a Jeremías, tú eres una ciudad fortificada, es decir, tú tienes que dar cobertura. Ese es un propósito que tenemos. Tenemos nosotros que dar cobertura. En Deuteronomio capítulo 3 verso 5 dice, el Deuteronomio es el libro número 5 de la Biblia, Génesis, y ahí empieza a contar 5 libros. Génesis, Éxodo, cuente 5. El número 5 es Deuteronomio. Deuteronomio 3:5. Yo lo leo, después alguien lo lee en otra versión. Yo tengo la versión Reina Valera. Dice, todas estas eran ciudades fortificadas, con muros altos, con puertas y barras, sin contar otras muchas ciudades sin muro. ¿Quién tiene otra versión?
Bueno, pero unas cositas adicionales, ¿no? Ahora, en pocas palabras están hablando de unas ciudades fortificadas. Y la idea es entender por qué Dios nos llama a nosotros ciudades fortificadas. Las ciudades fortificadas le daban seguridad a la gente que llegaba allí, ¿cierto? Porque tenían que, ahí dice, tenían muros altos, tenían puertas fuertes con barras. Es decir, que toda persona que entraba allí se sentía segura. Nosotros tenemos que ser esas personas, como esas ciudades fortificadas, que damos cobertura a las personas para que se sientan seguras. ¿Cómo hacemos eso? Es decir, a través de nuestra oración. Nuestra oración da una protección, una cobertura a las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado, como nuestra familia, como nuestros hijos y como aquellas personas que de alguna u otra manera usted y yo tenemos autoridad sobre ellas, o porque Dios ha puesto en nuestro corazón que debemos orar por ellas. Y nosotros tenemos que dar esa cobertura, esa protección a esas personas para que ellos se sientan seguros, ya sean amigos, compañeros, hermanos en la fe, que usted ora por ellos y usted se convierte para ellos en la ciudad fortificada. Mire esto. Entonces, nosotros en nuestro listado de oración diario debemos tener esas personas a las cuales nosotros somos su cobertura, por las cuales nosotros oramos, por las cuales nosotros clamamos, por las cuales nosotros dedicamos un tiempo para proteger a esa persona con nuestra oración. La palabra de Dios dice y ha mostrado lo importante que es la oración de intercesión, lo importante que es orar por nuestro prójimo, darle una cobertura a nuestro prójimo. El Señor lo ha mostrado muchas veces y dice, pero pastor, tenemos que orar para que Dios proteja a la persona. ¿De qué manera? De dos formas. Vamos primero miremos una. Ezequiel 22:30. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Que alguien lo lea primero y yo después leo la versión Reina Valera acá. Ezequiel capítulo 22 verso 30. Ajá. Y no lo he hallado. Entonces, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé, dice, y no lo hallé. ¿Por qué creen que Dios quiere destruir a una persona, a un pueblo? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que Dios destruye una ciudad? ¿Por qué creen que Dios destruyó a Sodoma y Gomorra? Por el pecado. ¿Por qué creen que Dios quería destruir a Nínive? Porque eran malos. ¿Y por qué cree que Dios necesita que oremos por nuestros familiares que no? Porque ellos están haciendo lo malo, ¿cierto? Y llega un momento en el que el juicio de Dios viene sobre la persona por causa de su maldad. Pero Dios quiere que nosotros oremos y nos pongamos de qué dice ahí, de un vallado espiritual para que Dios no destruya a esa persona por causa de su maldad. Decirle, Señor, ten misericordia, Señor, ten piedad, trátalo
otro poquito más. Señor, dale otro espaciecito. No lo destruyas completamente. Porque la paga del pecado finalmente es ¿qué? La muerte. Entonces nosotros somos ese vallado espiritual para esas personas que quizás nadie más ora por ellos sino usted, sino yo. Tristemente hay personas en el mundo que nadie ora por ellos. Entonces, si cada uno de nosotros entendemos que donde Dios nos ha puesto tenemos una misión de cobertura, empiezan a cambiar las cosas. Mire, yo siempre cuento mis historias, porque Dios me ha llevado un montón de historias. Yo digo, Señor, ¿tú por qué permites que yo me traslade tanto de colegio? Porque en cada colegio hay un propósito, conmigo y con la gente. En el primer colegio oré, prediqué. Hoy en día Dios me sacó de ahí, pero hoy en día ahí salieron ministros de alabanza que todavía me escriben, gracias por enseñarme. Ahí les enseñé. Ahí hay gente de todas partes. Dan unos que están en escuelas de danza, otros que son predicadores, otros que eran drogadictos cuando yo estaba allí en el colegio, eran los más burros de todos. Consumían cualquier tipo de sustancia, uno les decía así porque ese era el concepto que ellos utilizaban allá. Y les hablé. Y cuando se convirtieron al Señor, me llamaba, me escribió por Messenger. Después yo les hablaba mucho, pero su locura. Pero la palabra de Dios nunca regresa vacía. Me dijo, pastor, ya me bauticé. Ore por mí que voy para tal parte que me mandaron a predicar. Imagínese usted. El líder de los que. Y estoy ayudando a los demás, me escribía, a que salgan de eso. Yo digo, cada espacio tiene un propósito. Y aquí donde estoy, también estoy en lo mismo. Y ahí vamos. Yo pongo el ejemplo mío. Yo sé que donde Dios me lleve, yo me he trasladado 4 veces, imagínense. Cada una siempre Dios me pone, 3 veces me he trasladado, 4 instituciones distintas. Dios buscando hacer cada cosa tiene un propósito. Y yo sé desde que llego, digo, ¿y aquí qué será? Que uno no sabe ni qué se va a encontrar. Yo le pongo, ahora póngase a pensar en su vida. ¿Dónde ha estado usted? ¿A quién Dios le ha permitido conocer? Dice Dios, porque yo siempre me encuentro con personas que tienen tal problema, ¿cierto? Dice, siempre tienen casi el mismo problema. Porque usted es el que tiene la solución. Dios te puso ahí para que usted le hable, para que usted le haga, usted le predique, le enseñe. ¿Ya va entendiendo? ¿Ya va entendiendo? Entonces, nosotros hacemos el vallado espiritual. Nos toca a nosotros. Por nuestros hijos, por todos. Tenemos que darle esa cobertura. ¿Sabe también por qué? Porque si bien Dios es paciente y quiere que hagan vallado para que por la maldad de las personas no sufran el juicio, también es verdad que hay un enemigo que todos tenemos que está como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, obligatoriamente, si nosotros no hacemos vallado por nuestros hijos, por nuestro matrimonio, por nuestra familia, por nuestros nietos, por las personas que están bajo nuestro cuidado, ¿será que esas personas van a estar suficientemente bien protegidas para cualquier artimaña del enemigo? Si nosotros no oramos, si nosotros no los tenemos en nuestra cobertura de oración. Siéntase responsable. Si algo pasa en sus hijos, en su familia, y usted no oró, yo seguida me siento responsable. Yo digo, me faltó orar. Aunque algunas cosas están en la voluntad y sabemos todo está en la voluntad de Dios, pero yo siempre digo, me faltó orar más. La palabra de Dios dice en primera de Pedro 5, 8 al 9, que yo creo que todos la conocen. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Yo creo que esa la hemos escuchado bastante, la conocemos.
Y entendemos que tenemos dos enemigos: Satanás, pero también el pecado en la gente. Y tenemos que orar para que Dios guarde a esas personas y tenga misericordia de que por su maldad no sean destruidos, y también que Satanás no los destruya. Entonces tenemos dos razones por las cuales tenemos que ser una ciudad fortificada para las personas que Dios ha puesto a nuestro cuidado. Si usted a diario no ora, usted es una ciudad sin murallas. Si usted a diario se le olvida orar o ora muy poco, usted es una ciudad desprotegida. En cualquier momento le pueden hacer daño. Por eso la oración es importante, y orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra mamá, por nuestro papá, por todos, es de vital importancia, porque es lo que da protección. Después Dios le dice a Jeremías, después de decirle que es ciudad fortificada, Dios le dice a Jeremías: Jeremías, tú eres columna de hierro. Columna de hierro, es decir, tú estás para sostener y afirmar. Escúchelo bien. No solamente protegemos con nuestra oración, nosotros estamos para sostener y afirmar. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, y vámonos todos allá. Todos allá. 1 de Tesalonicenses 5, 14. Eso está en el Nuevo Testamento. Quien lo tenga dice amén y lo puede leer. Yo ahorita lo leo acá en Reina Valera. 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14. ¿Quién dice amén? Ahí mismo. Sean pacientes con todo. Aquí dice muy parecido. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Mira, allá dice holgazanes, ¿sí? Dice que alentéis a los de poco ánimo, es decir, allá dice desanimados. Que sostengáis a los débiles, y esa es la palabra importante. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Dice sostengáis a los débiles. Bueno, vamos aquí. Bueno, espero que si hay ingenieros civiles aquí me ayuden. Las columnas, como esa, ¿verdad? Esa es una columna. Las columnas son elementos de la arquitectura que son de soporte, son rígidos, ¿sí? Porque de pronto el bloque no es lo mismo, este es diferente, este es rígido, y lo que hace es que soporta la estructura horizontal, ¿cierto? Para que la estructura no se incline, para que la estructura no se caiga. Eso es una columna. Cuando el Señor le dice a Jeremías que tú eres una columna de hierro, Dios le está diciendo a Jeremías: tú tienes que ser el que sostiene, el que soporta. ¿A quién? A la estructura que está arriba. ¿Y quién soporta? El fuerte, dice aquí el texto bíblico, para que sostengáis a los débiles. Dice, para que sostengáis a los débiles. A los débiles, ¿quiénes son? Dice, los que se desaniman rápidamente. Aquí muestra también a los que están ociosos, a los que, dice, a los que quieren volver atrás en el camino del Señor. Tú tienes que sostenerlos, soportarlos, porque eso hace la columna de hierro. En Romanos 15:1 dice, están ahí cerquitica, en Romanos 15:1. Así que los que somos fuertes debemos ¿qué?
apoyar a los débiles. Aquí dice, soportar las flaquezas de los débiles. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y después, ¿qué dice Candy? En vez de hacer lo que no nos agrade. Y acá dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a entender qué quiere decir, que nos quede bien claro la parte de soportar. Si usted considera que una persona es débil, es porque usted es fuerte, ¿cierto? Si usted dice, no, este está débil, ¿sí? Es porque usted es fuerte. Entonces, lo que Dios quiere cuando somos fuertes a nivel espiritual, lo que dice es que no nos agrademos a nosotros mismos, que no hagamos alarde de nuestra fuerza. No, es que ese hermano no ora, yo sí oro todos los días. No, ese hermano no ayuna, yo sí ayuno. No, ese hermano le falta carácter, ¿sí? Eso Dios no quiere que hagamos alarde o no nos agrademos a nosotros mismos de lo fuerte que somos a nivel espiritual. Él dice que el que es fuerte espiritual, ¿cómo se ve la fortaleza? En que soporta las flaquezas del débil, ¿cierto? El que soporta al débil. Es decir, no es que vea al débil y le es indiferente, no es que vea al débil y lo rechaza, no es que vea al débil y lo desecha, no. Al débil hay que soportarlo y sostenerlo al débil. ¿Quiénes son débiles en la fe? El que está empezando, ¿cierto? El que ha querido empezar pero no ha podido y está allí, sube, baja, una montaña rusa. A veces está fuerte, a veces está, ¿sí? Y uno ve que el cambio es más lento en unos que en otros. Uno ve cómo el Dios transforma a unos más rápido que a otros, porque el que es débil dice, no, pastor, estoy luchando con esto y volví a caer. No, este no sirve. No, así no puedo decirle, no, este no sirve. No, ¿por qué? No, ven acá, vamos a levantarte, ¿cierto? Ahí está la fortaleza del débil, del fuerte, en que soporta y ayuda. Soporta y ayuda. Ahora, ¿qué significa la palabra soportar? Miren lo que significa la palabra soportar para que nos quede claro. Dice, tener encima un peso o algo que pesa, de manera que no se caiga o se tambalee. Yo al débil, que se cae, que deja al Señor, que abandona el camino, que deja de orar, que no quiere nada más con el Señor, ¿qué tengo que hacer yo como fuerte? Sostenerlo para que no se caiga, para que no se tambalee, para que no abandone la fe. Ahora sí ya entendí, ¿cierto? Eso significa soportar. Y no crea que eso es fácil, porque dice, es como tener encima un peso. Ya voy entendiendo, ¿sí? Porque a veces creemos que no, eso es sencillo. No, el que es débil en la fe a veces no cae una vez, cae varias veces, y nosotros tenemos que ayudarle, ¿sí? Ayudarle, ven acá, levántate. Y después pasó un tiempo y otra vez llega un momento de decir, no, ya yo no voy a estar, se aburre. No, el fuerte está ahí para eso, para darle una nueva oportunidad. Ahora, ¿qué es lo que normalmente hacen en las iglesias? Y lo digo porque yo también, un día, cuando conocí al Señor, yo también iba bien un tiempo, me caía, me pegaba mi borrachera, iba borracho a la iglesia, ¿sí? Y decía, pero siempre, bueno, hubo muchos que me menospreciaron, hubo muchos que me desecharon, que me criticaron, pero Dios siempre mandó a alguien fuerte que me levantara y que me ayudara en ese proceso. Eran más los que me criticaban y me desecharon que ese único que siempre estaba ahí para levantarme. Y decía, ese es el fuerte, el que critica. En cambio, el fuerte es el que viene y me aguantó todas las caídas mías.
Y decía, Dios tiene propósito contigo. Vamos, levántate. No sigas en eso. Ya deja eso. Y yo decía, sí, sí. Y él oraba por mí. Y decía, vamos otra vez. Y yo decía, ¿tú cómo me aguantas? En ese momento yo no era oveja, yo era cabra. Una cabra bien tremenda. ¿Sí? Pero era Dios fortaleciéndolo a él para que me ayudara a mí. Gloria a Dios por ese hombre, que Dios lo bendiga. Ahora, ¿por qué tenemos que hacerlo, hombre? Porque nosotros también, por la misma razón, si un día nosotros fuimos débiles y algo nos levantó, y nadie está exento a volver a caer en debilidad, y que Dios ponga un fuerte que nos levante y nos sostenga otra vez. Por eso tenemos que hacerlo. Esa es la mayor muestra de amor, de que uno ver al caído y no criticar al caído, sino levantarlo y ayudarlo. Por naturaleza el ser humano sin Cristo, al caído, caerle, ¿cierto? Pero al que tiene a Cristo es, al caído, levántalo, sosténlo, da la milla extra con él. Ese hombre conmigo tuvo que hacer, recorrió buenas millas, ¿sí? Hasta que por fin entendí y me decidí por mi Cristo. Y Dios bendiga a ese hombre, que cuando muy seguramente en el cielo tendrá su corona por mí, porque fue el que dio la batalla. Ahora, tenemos que entender algo. Para que una edificación esté estable, requiere que todas sus columnas sean fuertes. Entonces, todas las personas que son hoy débiles, nuestro trabajo es irlas fortaleciendo, ayudándoles en su proceso para que sea más rígida, más fuerte la estructura, para que él deje de ser débil y se convierta en una columna fuerte en su casa, y los de su casa sean salvos y se cumpla la promesa que dice, serás salvo tú y tu casa. Pero si él es débil todo el tiempo, no va a poder ser esa columna que trae bendición a su casa, que trae cobertura. Por eso hay que fortalecer al débil, y téngale paciencia. Dios trata mucho conmigo porque yo soy impaciente. Por eso me dio 2 hijos, y uno seguido del otro, porque si me da uno de pronto me aguanto, pero con 2, créame, la paciencia se me estalla. Y ahí es donde yo digo, Señor, tú eres perfecto, el imperfecto soy yo, ayúdame, son 2. Llega un momento donde ya yo no puedo más, y entonces ahí Dios me dice, pero viste, para eso Dios me pone 2, para aprender a tener paciencia. Si aprendo a tener paciencia con ellos, aprendo a tener paciencia con todos. Entonces, así le digo a usted, ¿quién es el que le vuela la paciencia a usted? Entonces usted diría, bueno, con ese es el que Dios me puso ahí para pulirme, para hacerme excelente, para hacerme mejor, para que cuando el débil esté allí yo lo ayude, ¿sí? Y vuelve y cae, vuelve, estoy yo ahí con paciencia y lo ayudo otra vez. Eso. ¿O usted cree que en el camino de Dios hay coincidencia? Yo no hay. En el camino de Dios todo es un plan. De pronto ahora nosotros uno no alcanza a dimensionar, pero cada cosa de nuestra vida es un plan perfectamente desarrollado por el arquitecto perfecto que es Dios. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquello? ¿Por qué Dios hizo esto, Señor? ¿Por qué pusiste a esta persona en mi vida? ¿Por qué? Un día nos sentaremos con el Señor y nos mostrará el plan perfecto que hizo para nosotros. Pero hay que perseverar hasta el fin. Ahora, si nosotros somos columnas de hierro, que ya somos fuertes, es porque Dios nos sostiene a nosotros, ¿sí? Porque para nosotros sostener a otros tenemos que ser fuertes. La palabra de Dios dice que el árbol crece, ¿verdad? Y se le crecen las ramas y ya se posan sobre él animales y da sombra. Pero es porque ya es un árbol fuerte. El árbol pequeño no hace eso, ¿cierto? ¿Qué sombra puede ser para el pie? Para un árbol pequeñito te tapa nada más el pie. No te alcanza a cubrir lo suficiente. Ahora, en Isaías 42,
nos dice así. Bueno, olvidé, antes de irnos a ese, vayan buscándolo, pero antes de irnos quería decir otra cosa. ¿Cómo ayudamos al que es débil? ¿Cómo lo ayudamos? ¿Cuál es nuestro trabajo para sostenerlo y afirmarlo? Tenemos que sostenerlo y afirmarlo con nuestras palabras. Ojo, con nuestras palabras. En Proverbios 12, 18, vayan buscando el otro, leo Proverbios 12, 18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Miren lo que está diciendo. La lengua de los sabios es medicina. Entonces, a esas personas que son débiles, nosotros debemos afirmarlas con palabras. Ahorita leemos el de Isaías. Ejemplos de cómo usar palabras que transmiten amor, fortaleza. Usted le puede decir: tú puedes. Qué rico cuando uno le dicen como cristiano: tú puedes. Tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que te fortalece. No te rindas, que Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Inténtalo otra vez. Lo estás haciendo bien. Qué rico cuando nos dicen eso, ¿verdad? Lo estás haciendo bien, sigue orando, sigue trabajando para el Señor. Me siento orgulloso de ti. No el orgullo de la altivez de la arrogancia, sino el orgullo entendiéndolo como: me siento dichoso de que estés caminando con el Señor, de que estés orando, de que estés buscando a Dios, de que quieras cambiar tu vida, de que quieras obedecer al Señor. Usa la palabra que Dios usó cuando Jesús se estaba bautizando: este es mi Hijo amado, en quien siento complacencia, me siento complacido con lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso realmente, eso anima, sigue adelante. Y muchas palabras usen la escritura, díganle, y verán cómo se motivan, cómo siguen adelante. Ahora, si ¿quién tiene el libro de Isaías 42:5? Léalo, señor Guillermo. Dale. Eso, mira. Yo te tomé de la mano, y acá dice: yo te sostendré de la mano. O sea que Dios nos pone como columnas para sostener a otros, pero Él nos sostiene a nosotros. Él va a estar atento de nosotros para que estemos orando, para que estemos buscándolo, para que nos fortalezcamos en Él y podamos ser esa columna que verdad sostiene no a uno ni a dos. Dios quiere que seamos una columna tan fuerte que sostengamos a muchos. A muchos. Tercero, Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, tú vas a hacer un muro de bronce también. Ciudad fortificada para proteger, para dar cobertura. Le dice: serás una columna de hierro que sostendrá a otros, a los débiles. Pero también le dice: Jeremías, tú vas a hacer un muro de bronce para que Dios a través de Jeremías va a mostrar el poder y su respaldo. Él le dice allí, leo un pedacito como decía, dice: porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra. Es decir, el muro de bronce, ¿verdad?, era como de batalla contra esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes, el pueblo de la tierra. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. O sea, que cuando peleen contra Jeremías, como Dios lo había constituido un muro de bronce, era un muro impenetrable. Eso es lo que le está diciendo: Jeremías, tú vas a ser un muro impenetrable. Todo el que te haga frente a ti va a perder. Tú vas a ser un muro de bronce, un muro impenetrable. Ahora, la pregunta aquí es: ¿cómo vamos a hacer nosotros un muro impenetrable si nosotros cometemos errores, si nosotros nos equivocamos, si nosotros en algunas cosas también somos débiles? Y la respuesta es sencilla. Nosotros vamos a hacer un muro de bronce no por nosotros mismos, sino por la presencia de Dios en nosotros. Es la presencia de Dios lo que nos va a hacer fuerte ante las batallas que tengamos que pelear. En la batalla que tenemos que pelear por nuestros hijos, nosotros somos el muro de bronce.
¿sí? Para pelear la batalla por nuestros hijos, para que nuestros hijos estén mejor, para que nuestro matrimonio no se desintegre, para que nuestros hijos no se pierdan. Nosotros somos ese muro de bronce que tenemos que enfrentar esas batallas confiando en Dios, confiando que esa batalla no es mía sino del Señor. Al final entendemos que nosotros vencemos no por nuestra fuerza sino por la de Él. Entendemos que no vencemos en la batalla porque nosotros no, es que yo oro mucho, no es por la oración tuya, es por la respuesta de Dios a la oración. Sí, es Dios interviniendo. Nosotros somos muro de bronce porque el Espíritu Santo está en nosotros. Si no, nosotros no somos nada. Es Él en nosotros el que nos hace ser fuertes. Por eso Él le dice a Jeremías: y pelearán contra ti y no te vencerán. Pelearán contra nosotros, no nos vencerán porque Dios está con nosotros. Dios muestra su respaldo, Dios muestra su poder a través de nosotros. Somos muro de bronce porque Dios está para librarnos, porque Él nos da la victoria aún antes de nosotros empezar la batalla. Entonces tenemos que entender esa parte. Ahí la gloria es absolutamente de Dios. Ahora, somos muro de bronce. Él le dice que va a derribar, dice, eres muro de bronce contra toda la tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. O sea que Dios va a mostrar su poder a través de Jeremías. Dios va a mostrar su poder a través de nosotros, porque su presencia está en nosotros. A través de nosotros, a través de usted, allí en su contexto, ahí en donde usted trabaja, ahí donde usted se mueve, Dios va a mostrar su poder a través de usted. A través de usted. Como lo hizo en la Escritura con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego. Dios nos sostiene y nos mantiene en victoria a pesar de que hayan muchos enemigos. Sadrach, Mesach y Abednego en la Escritura son muros de bronce, indestructibles, porque Dios estaba con ellos. En Daniel capítulo 3 verso 23 al 28, vamos a leerlo. Esta historia nos muestra claramente cuando Dios transforma a unas personas en muros de bronce, barreras indestructibles, impenetrables, que Dios muestra su poder a través de esas personas. Cuando Dios muestra su poder a través de usted en un determinado contexto, usted venciendo todas las circunstancias, batallas, todo lo que se presenta, es usted un muro de bronce impenetrable. Dios cumple su propósito a través de usted, haya quien haya. Si usted sigue buscando a Dios, Dios lo va a cumplir y usted va a ser indestructible, impenetrable, dice el texto. Daniel 3:23 al 28. Leámoslo juntos. Dice así: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, era Daniel y sus dos amigos, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Muro de bronce, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernantes, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían.
Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Ellos se convirtieron en un muro de bronce, indestructibles por la presencia de Dios en ellos, porque confiaron en Dios, y si había que morir por Dios, morían. Pero Dios no permitió que fueran destruidos, sino que Dios manifestó su respaldo y su poder a ellos. ¿Cuántas veces usted no se ha enfrentado a situaciones en las cuales quieren su mal, quieren destruirlo a usted, quieren hacer algo, quieren quitarle el puesto, quieren quitarle la posición, quieren que usted, y viene Dios e interviene y muestra su poder y su grandeza, y vienen a decirnos que Dios está con ellos, no es que Dios los respalda, no es que Dios es especial con ellos, y ahí se da cuenta la persona que usted es un muro de bronce, porque Dios respalda con su poder. Lo hizo Dios con Daniel, lo hizo Dios con muchos en la escritura, con José, lo hizo Dios con José, lo hizo Dios con el mismo apóstol Pablo. No lo pudieron destruir, Dios estaba con Pablo, Dios manifestaba su poder a través de Pablo. No destruyeron a Pablo. Pablo era un instrumento de Dios para mostrar su poder. Así somos nosotros. Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, tú vas a ser una ciudad fortificada. Y nos está diciendo a todos nosotros hoy: todos los que estamos aquí somos una ciudad fortificada. Somos además de eso una columna de hierro, y somos un muro de bronce para nuestra familia, para nuestros amigos. ¿Cuántos tienen amigos que no creen en el Señor? Y que son sus amigos, y que a pesar de que usted es creyente y ellos no, siguen siendo amigos suyos. Porque hay muchos que cuando conocemos al Señor se fueron, pero siempre queda uno que otro que, aunque conocimos al Señor, siguen siendo nuestros amigos. ¿No has pensado que quizás es propósito de Dios para que tú le brindes cobertura, para que tú seas su columna, para que Dios muestre su poder a través de ti, para Él, para que se salve? Yo digo que en el camino de Dios no hay casualidades. En los caminos de Dios hay propósitos. Propósitos. Siempre se va a encontrar con situaciones en las cuales usted se ve envuelto en un propósito de Dios. Hay que definir, descifrar bien qué es lo que Dios quiere hacer, para ser un facilitador del cumplimiento del propósito de Dios y no un obstáculo. Aquí, ya que entendemos que en los caminos de Dios no hay casualidades, otros dicen hay diosidencia, no, hay propósitos. La pregunta aquí es: ¿estoy cumpliendo el propósito de Dios en mi vida? ¿Dios lo está haciendo en mí? Los que están en la universidad, los que están en el trabajo, ¿qué estoy haciendo yo ahí? ¿Soy luz? ¿Qué está haciendo Dios? No, ya yo no trabajo, ya yo estoy jubilado. Bueno, cuando vas a comprar en las verduras, que siempre le compras al mismo o a la misma, ¿qué estás haciendo ahí en ese contexto? Dios, sin duda, va a cumplir los propósitos a través de sus propósitos por medio de nuestra vida. Usted y yo somos llamados por Dios para que antes de partir de esta tierra, el propósito que Dios, o los propósitos que Dios planeó para cumplir a través de nosotros los ejecutemos todos. Que podamos decir como dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? He corrido la buena batalla, he guardado la fe, y como quien dice, he cumplido lo que tenía que cumplir. O como dijo Jesús, hecho está.
Jesús dijo ahí arriba, hecho está. Él cumplió a cabalidad su propósito. Que usted cuando diga, bueno, ya uno tenga su momento de partir, podamos decir, Señor, hecho está. Hice lo que me dijiste que hiciera. Ya lo hice completico. Ahí están mis hijos. Ahí están las personas que pusiste a mi cuidado. Cumplí mi propósito. El reto es que si no estamos ahora cumpliendo bien el propósito, empecemos a cumplirlo. Oración, exhortación, palabras de ánimo, de aliento, paciencia para sostener al débil, fortaleza para enfrentar las batallas. Dios está con nosotros, somos muros de bronce. Y valentía, porque muchas de las cosas que Dios a veces nos pone en el camino nos van a asustar. Y aunque nos asusten, tenemos que seguir. Valiente no es más que aquel que a pesar del miedo hace lo que tiene que hacer. El cobarde dice, no, eso me da mucho miedo, y no hace lo que tiene que hacer. Pero el valiente, a pesar del miedo, hace lo que tiene que hacer. Por eso Dios le decía a Josué, esfuérzate, y cuando tengas miedo, haz lo que tienes que hacer. Es decir, sé valiente, haz lo que te mandé a hacer. Si usted se pone a pensar, ya para terminar, ¿cuántas veces en su vida a usted le ha tocado enfrentar situaciones en las cuales usted siente miedo? ¿Cuántas veces de esas usted se quedó quieto y paralizado y estancado y no hizo nada? Actuó con cobardía. Pero ¿cuántas veces a pesar del miedo usted dijo, vamos para allá, vamos a hacerlo, con miedo o sin miedo, vamos para allá? Y usted lo hizo y vio la gloria de Dios. Hay que ser valiente por los hijos, por la familia, por los amigos, por todas las personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Yo quiero que se pongan sobre sus pies. Hace muchos años, yo tenía 14 años. Y lo único que pensaba era en fútbol, en deportes. Y empecé a asistir a una iglesia. Y alguien me dijo, en la oración, me invitó a orar en mi casa. No, vamos a orar. Y oramos esa día. Y Dios le dijo cuando yo tenía 14 años que yo iba a ser pastor. Tenía 14 años. Ni idea de que era ser pastor. Yo creo que ni oraba. O era muy fluctuante en la oración. Iba al grupo de jóvenes porque me gustaba una niña en el grupo. Qué carajo. Y Dios me dijo, usted va a ser pastor. Que Dios usa lo que sea. Y ¿qué iba a pensar que pasado tantos días eso se iba a hacer realidad? ¿Cuál es su propósito? Ni idea. Yo no lo sé. ¿De qué es grande? Sí. Porque en el reino de Dios ningún propósito es pequeño. Lo importante es que usted haga la voluntad de Dios, cumpla su palabra, que Dios se encarga de lo demás. Y sea valiente cuando Dios lo llame a cumplir las cosas. Porque esto es de valientes. El reino de los cielos no hay ni un solo cobarde. No hay ni uno. Los cobardes no entran allá. Puro valiente. Les menciono, está José, Daniel, Josué, Enoc, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías,
Juan el Bautista. Al que apedrearon, ¿cómo se llama? Esteban, mártir, valiente para recibir ese poco piedra. David, en la escritura nos muestra claramente que los cobardes no entran al reino, solo valientes. Y valiente es hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Cuando Dios, ya para terminar, cuando Dios le habló cuando David iba muriendo, le dijo a Salomón: sé valiente, pórtate como hombre y obedece a Dios. ¿Cómo era portarse como hombre para David? El que se porta como hombre, como un varón, o que se porta como una mujer, es el que obedece a Dios. Los otros son cobardes. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Señor. Gracias por decirnos que hoy podemos ser hijos tuyos, por creer en la obra extraordinaria de tu Hijo Jesús en la cruz. Ayúdanos a ser valientes, hombres y mujeres valientes, entendiendo el concepto de valientes como gente que obedece tu palabra sobre todas las cosas. Ese es el valiente.